Then, now, forever. Together. Fuacataya, Tukiti familia, soy Jerry Soto y gracias por estar con nosotros en otra emocionante edición de WWE en español, WrestleMania. Qué WrestleMania, qué muchos cambios provocó, nos dejó básicamente con una camada casi completamente nueva de campeones. Y esto deja a muchas superestrellas diciendo, ahora me toca a mí, ¿por qué título voy? Y claro, esto nos lleva a una gigantesca batalla real que tendríamos por el vacante campeonato mundial femenino. Rhea Ripley se vio forzada a abandonar el título y claro, las superestrellas dando el paso al frente. Y de eso hablaremos más adelante, mucho más, créanme. Pero también hay que hablar de que la marca azul SmackDown, luego de ganar tremendas amenazas triples, tanto LA Knight como el fenomenal AJ Styles, bueno, se verían enfrentados el uno al otro para ver cuál de los dos realmente da el paso al frente para enfrentarse al campeón indisputable de WWE, Cody Rhodes. Así que, ¿qué dicen ustedes? ¿Sería AJ Styles? ¿Sería LA Knight? LA Knight es uno de los que puede hacerlo. Punto en boca. Y hace el enganche, busca el suplex. No lo logra. A la esquina va el fenomenal. Lo bloquea. Y vean esto. Clásico, lo engancha directamente al foso de la orquesta sin instrumento. 1, 2 y 3. Me como la S. Me como la S. Esto es exactamente lo que necesitaba hacer porque vale la pena recalcarlo. La verdad es que LA Knight se ha estado luciendo, pero mira, a veces una movida bien ejecutada en el momento preciso. Eso es todo. Y acaban de dejar sin nuca a LA Knight. Una bebida refrescante es siempre ver a LA Knight hablar como él habla. Pero más aún, ver cómo respalda todas las cosas que dice. Es un trago fresco para el universo de WWE, pero que tiene atragantado a AJ Styles. Ese mortal invertido con el enganche al cuello fue maravilloso. Hablando de enganches. La navajita. 1 y 2 y no progresa la cuenta de 3. Falla el impacto. La chilena se la lanza directamente a la cabeza. Tomando control otra vez. Buena catapulta, cae parado, que lo conozco. Le mete el antebrazo. Ahora sí viene el clásico, el famoso. Por el aire. El antebrazo fenomenal. No se produce, lo conoce AJ Styles. Y directamente. Cómo lo lanza con contralona. Rompe espina, codazo al centro del pecho. Qué cantidad de poder y este hombre sigue poniendo las cosas a su favor. Una y otra vez en este combate. Cada vez que AJ Styles toma un respiro, LA Knight le dice, tengo la contestación para lo que me estás dando. Te lo digo, es un trago fresco para el universo de WWE, por eso el universo lo adora. ¡Ey! ¡La contusión! Otra vez se dio horripilante. Veteranos en AJ Styles. ¡Oh! Usa la guillotina en el momento preciso. A mí póngame donde hay, que yo me encargo de agarrar lo mío. Yo no vi bien. Charles Robinson se llevó su Yo no vi bien. pañito. El antebrazo fenomenal, ahora sí lo conecta para la victoria. Y la venganza de WrestleMania. 1, 2 y 3. Dirían las malas lenguas. Es el retador número 1. Que hubo una especie de piquete de ojos, dirían las malas lenguas. Yo no lo sé, yo no lo vi desde mi ángulo, que conste. Yo creo que hubo piquete de ojos hasta para el árbitro, a ese nivel, pero bueno. El ganador. No. Pero creo que se iba a agarrar de la cuerda superior y se le resbaló el dedo y se le metió en el ojo. LA Knight. Claro. Creo. O algo mejor. LA Knight metió el ojo en el dedo del fenomenal. Y eso fue lo que pasó. Sí, algo por el estilo. Pero bueno, el resultado sigue siendo el mismo. En Backlash, Cody Rhodes defenderá el campeonato indiscutible frente a AJ Styles.
Son dos de las superestrellas más grandes de esta o cualquier generación, con unos caminos bastante similares, pero por alguna razón esos caminos nunca se habían cruzado. Pero ahora se cruzan y a unas 4.500 millas de su tierra natal. Pero será un gran regreso del campeón indisputable universal de WWE, Cody Rhodes, luego de defender frente a AJ Styles en Le Backlash en Lyon, France. ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? No se lo pierdan el sábado 4 de mayo. Sin embargo, antes de escribir ese capítulo en la historia de Cody Rhodes y AJ Styles, bueno, van a poner tinta en el papel, pero para la firma oficial de contrato antes de llegar a Lyon. Oh, sí. En una noche que ya está llena de incertidumbres, bueno, vamos a tener una firma de contrato que nos va a tener en pura alerta todo el tiempo. No se pierdan Friday Night SmackDown. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Familia, no todos los retadores o retadoras realmente han tenido que pasar muchísimo trabajo en todos los casos para llegar a esa preciada posición de retador o retadora número 1. Pero bueno, Naomi se daba cuenta de que tenía una oportunidad de oro entregada por la propia campeona. Bayley le dijo, te quiero a ti, quiero enfrentarte, quiero darte la oportunidad de que me quites el campeonato femenino de WWE. Pero Naomi sí tuvo que pasar trabajo porque Tiffany Stratton, la poderosa Barbie, salió adelante y dijo como que yo te he vencido y eso es como que un problema para ti, ¿no? Pero Naomi, fluorescentemente, ¿ven lo que dice ahí? Se impuso sobre Tiffany Stratton y cimentaba su lugar como retadora número 1. Pero ahora, luego de más de 2 años sin tener un combate de campeonato, Naomi llegaba con todo su resplandor para enfrentarse a una amiga por el título. Naomi contra Bayley. Cojeando y todo. Uy, luchando contra el dolor y luchando contra una dificilísima oponente. ¡Wow! No sé lo que buscaba, pero no lo encontró. Lanzó primero senda patada a Naomi. Busca separación, así que va a volar. Mira cómo le engaña, mira cómo le engaña. Dios mío, la vuelve a poner contra la lona. 1, 2 y los zapatos como semáforos. Verde, adelanta, rojo para. Oye, es inspiradoramente buena esta Naomi. Mira cómo la tiene, mira cómo la tiene, mira cómo la tiene. La tiene sacrificada. Se va a rendir. No, lo revierte. Banda plana. 1, 2, sí. Y Naomi no la soltaba, sin embargo, para asegurarse que Bayley no pudiera zafarse. Qué belleza de contrallaveo. Muy bien. Bayley de verdad que se la sabe todas. Es una maestra. Esta mujer ha ganado todos los títulos en WWE, no olvidemos. Vamos, ¿tú quieres esto? Pues ven, vamos. Golpéame. Eso es lo que tienen que hacer, mandar la amistad y el respeto, saben para dónde. No, yo soy la campeona, decía, y por poco termina fuera del ring del Impacto. Y la campeona dice, si me disparas duro, te disparo peor. Y son metrallas. Esto se trata de legado, esto se trata de historia, esto se trata del campeonato. Mira, una patada de escorpión. Le mete la rodilla y la campeona sale volando. Y la próxima semana comienza el draft. Y ser campeona te pone bien chévere. Los puntos bien arriba para que las marcas se peleen por ti. Cuidado con una cuenta afuera. El título solo cambia de manos por conteo de 3 o rendición. Tiene que pasar dentro del cuadrilátero. Esto no le conviene a ninguna de las dos. Naomi no quiere ganar de esta manera. Bayley no quiere perder de esta manera, creo yo. De estómago contra estómago en la mesa de comentarios. Se están descuidando de la cuenta. Naomi, mala posición. ¿Este es Tiffany? Tiffy le dio la victoria a Bayley, impactándola por descalificación. Pero la victoria parece ser lo de menos. Y a quien le dio primero también parece ser lo de menos. Mira, las revienta las dos. No se iba a quedar con la derrota de la semana pasada. Ella dijo, esa oportunidad era mía. Me la robaron, ahora ninguna de las dos va a ganar. La que gana aquí, se queda en pie, soy yo. ¡Oh! Bueno, amigos, Tiffany Stratton
Si se trata de conseguir puntos para el draft, creo que es una buena manera de impresionar a ambas marcas. Las acaba de destruir a las dos y ya les dijo de entrada, ¡Chaito! Mira, mira, las dos. Y yo creo que yo sé que eso termina por ahí. Es Tiffy time, es sí. Tiffy time, es hora de Tiffy. Las tiene exactamente donde las quiere. Sí. Las destroza a las dos. Para el mortal más bonito, tú verás. Ajá, como que vienen por ahí. Se salió con la suya. Es el mortal más bonito sobre ambas mujeres. Mira, si fuera triple amenaza hubiese ganado ella casi. ¿Qué les dije? Amigos, Es Tiffy time, sin duda. una lucha estelar que no terminó de la forma que la campeona ni la retadora hubieran querido. Pero Damage Control la está pasando de película con lo que sucede. Bueno, la defensa titular de Bayley no sale de acuerdo al plan porque Tiffany Stratton dice como que no, yo tengo que recordarle a todo el mundo quién soy yo y esto como que debe traer cola. Pero este tipo de preocupación de fuerzas foráneas está también en la mente de Jey Uso, Main Event Jey Uso, quien se preocupa con lo que concierne al resto de The Judgment Day. Así es, Jey Uso se enfrentará a Damian Priest por el campeonato mundial pesado en Lyon, France. Pero claro, le preocupa el resto del grupo. Ahora, Damian Priest parece tener un plan completamente diferente en mente en lo que concierne a Jey. Bueno, vamos a ver. This right here Esto que está aquí shows why I was next. demuestra por qué yo era el próximo Us. This shows why I'm now. Esto muestra por qué yo soy el ahora. It's okay. Está Look, bien, mira. You're just the first on a Tú list of simplemente people eres el primero en una that the lista de machine is gonna personas feed me que to la make sure this máquina looks me good va a on me. alimentar para asegurarse de que esto luzca bien encima de mí. Nothing to be ashamed of. No hay nada de lo There's que nothing to be ashamed of. avergonzarse, You just- nada de lo que you're gonna be the sentirse first to avergonzado. fall, Tú vas a yeah. ser el primero en But caer, then sí, you get to pero be the first to luego lead tú all vas a these ser el people. primero en You liderar get a to be toda the esta first gente. to Tú puedes lead ser all el the primero en fans all liderar a across todos the los world and fanáticos making alrededor del sure mundo entero para que se aseguren that all rise de for que el todos campeón. tienen que ponerse de pie por el campeón, y lo dijo en español, por si acaso. ¿Cómo? 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 Take it easy, Priest. Tómalo con calma, Priest. Come back. Come back. Let me holler at En you. español le dijo, ¿cómo? ¿Para dónde vas? Please. Oye, vamos, déjame hablarte un poquito, por favor. I mean, I don't know what you can say Jay, to me vamos, no after sé qué I puedes just said decirme what I después de lo said, que but yo acabo go de ahead. decir, pero bueno, vamos. That's all you see me as, bro. Así es como me ves, eso es todo Just lo que ves en mí, hermano. Another tag team guy, right? Simplemente Just otro another tipo Uso, que right? compite en equipos, otro uso. Strong talk coming from the leader of the Judgment Day. Ah, eso es mucho decir viniendo del líder de The Judgment, ¿eh? But the only reason why you're the leader of the Judgment Pero Day la is 'cause razón Rhea por la Ripley cual got tú eres hurt. el líder de The Judgment Day es porque Rhea Ripley se lesionó. By the way, how mommy doing? De hecho, Tell her I ¿cómo said- está mami? Dile que yo dije. Y eso creo que fue positivo. Pero mira, campeón, ¿sabes qué? Eso te convierte a ti frente a mí. Ahora en la perrita de Don Misterio. Y espera. Lo tengo. Mira. Vamos, yo veí lo que hiciste, hacer efectivo tu contrato en WrestleMania, te convertiste en campeón mundial pesado. Y tú piensas que te van a dar a este que está aquí como alimento a ti. No. A ti te están poniendo frente a mí para que yo te coma. Y en Backlash yo voy a ser el próximo campeón mundial pesado. Y Columbus, Ohio, si están rockeando aquí con Jey Uso, déjenme escucharlos decir yeet. Esto parecía semi-amistoso, pero se encendió rápido. ¡Wow! ¡Oh! Y una super patada a Priest. Yo no sé si yo leí bien la situación. Creo que Priest apartó al propio Jey Uso del camino. Y ahora dice, mira, mala mía, ñitiemos.
Y ese ataque sorpresa como que no funcionó. No sé si me parece a mí, si leí bien la situación, que Damian Priest no estaba al tanto de esto, pero... Y McDonald está, mala mía, perdóname. Pero va a tener que seguir rogando porque el campeón se acaba de comer una bota aquí para empezar Monday Night Raw. La pregunta de quién realmente es el próximo será contestada en Lyon, France, cuando Damian Priest y Main Event Jey Uso se enfrenten cara a cara, mano a mano por el campeonato mundial pesado. Pero con el resto del día del juicio tal vez andando por ahí, quién sabe, ¿será esta una pelea justa? Y Jey Uso no es el único enemigo del día del juicio. Ni ahora ni en Lyon, France. Ricochet, Andrade harán equipo con Jey Uso para enfrentarse a Damian Priest, Finn Balor y JD McDonagh de The Judgment Day. Y con Backlash tan cerca, oye, esta es una oportunidad de Jey de tomar impulso. Es una situación que tal vez tiene que ganar este próximo lunes en Raw. Y para las mujeres del elenco de Raw, esta batalla real es una que hay que ganar porque la última mujer en pie se convierte en campeona mundial. Pero ¿cuál de estas superestrellas será la que termine con el oro alrededor de la cintura al final de la noche? Tienes que verlo aquí en WWE en español. México, prepárate. WWE Super Show regresa a Ciudad de México y Monterrey este julio. No te pierdas las consecuencias de Money in the Bank. Ve a tus superestrellas favoritas, incluyendo a LA Knight, Rey Mysterio, La Pesadilla Americana, Cody Rhodes. El sábado 13 de julio en Ciudad de México y el domingo 14 de julio en Monterrey. Los boletos ya están a la venta. Así es, familia, batalla real para coronar a una nueva campeona mundial y, como era de esperarse, un absoluto caos. ¿Cómo no? Teníamos grandes momentos en los que veíamos, por ejemplo, a Maxxine Dupri lucirse con grandes eliminaciones, pero con una carrera dentro de la batalla real tal vez un tanto corta. Pero también veíamos grandes ejecuciones como Piper Niven, quien se metía con el hombre, pero bueno, había desquite de parte y parte de Piper y también de Becky. Y esto terminaba con una imponente Nia Jax que sabía qué hacer cuando se refería a Piper Niven. Además, vimos a Chelsea Green hacer de las suyas y con un truquito aprovechó la distracción y se supone que estaba eliminada, pero terminó no eliminada y vivió en el combate tal vez un poco más tiempo del que debió haberlo hecho. Pero al final la fuerza irresistible seguía demostrando por qué es la fuerza irresistible y terminaba entre las últimas 3 superestrellas en el ring. La campeona mundial al final de esta noche. Momentos culminantes y un gran combate, una gran batalla real. Se va casi a volar Liv Morgan. Nia Jax tiene algo que decir al respecto. ¡Oh! ¿Cuánto más castigo puede aceptar Becky Lynch? Por favor. ¡Wow! Llueven las zambullidas samoanas. La fuerza irresistible sonriendo, dominando absolutamente y pareciendo una imposibilidad al momento, una inevitabilidad. Becky Lynch acudiéndose de vuelta en pie, todavía con su gran espíritu de lucha. Nunca se da por vencida y buscando sacar a Liv Morgan de esto. Se fue por encima de la tercera, pero no está fuera. No está fuera. Nia Jax. Nia Jax sacando a Becky Lynch. Becky, Nia. Y Nia Jax en problemas. Becky Liv cerca de una eliminación allí, pero regresan al cuadrilátero. Las dos lograron sostenerse en pie. Ahora tiene a Nia Jax. ¿La toman las dos o será que estarán tramando? Tratando de eliminar la fuerza irresistible. Y sí, se compaginan. Anda, buscaban un suplex de doble poder, pero Nia bloquea. Es doble, pero para las víctimas. Sí, sonríe, mujer, que eres poderosa. Qué ejecución, qué demostración de poder esta noche de parte de Jax. Excelente trabajo. Ahora arrastrando los cuerpos tanto de Liv Morgan como de Becky Lynch a la esquina.
Y dice siempre que todas van a terminar aplastadas. Y eso es... Ambas mujeres se fue por encima. Se fue por encima de la tercera. Está en problemas. Está en problemas, al menos momentáneamente. Becky luchando, aprovechando la situación. Liv Morgan. La decodifica. Lynch con el machetazo de pierna en Nia Jax. Acaba de quedar eliminada. Una de estas dos mujeres será campeona mundial. Será la mujer que no pudo terminar el trabajo en WrestleMania. Será la mujer que le costó el título a la ex campeona. Lynch y Morgan, es el momento de la verdad cara a cara. Estos sí que son los momentos más que culminantes del combate. Becky luchando de vuelta y va a buscar altura. Y miren que ha recibido castigos esta noche. Va volando. Se le va por encima. La esquivó Liv Morgan. Vería. Buscaba sacarla. Morgan termina casi afuera. Bloquea. Ahora con la derecha directamente al rostro de Becky Lynch. La tienen ahora ambas fuera. En el borde del cuadrilátero. Ambas en situación aquí peligrosa. No sé qué están buscando realmente, pero... La tiene exactamente donde la quiere. Si logra impactarle y dejarla fuera, realmente termina con esto. Pero Liv Morgan le queda lucha. Le queda lucha en ella. Gran y alta presión en este momento. Bloquea. Liv Morgan no podría ser más grande que esto. Y, ¡wow! Muy arriesgada el hombre, Becky Lynch. Liv se sostiene ahora un par de codazos directamente a la cara. ¡Wow! ¡Qué patada! La hace rebotar. La decodificó nuevamente directamente ahí a la cara. Ahí viene Morgan buscando el Oblivion allá afuera. Becky le revienta la cara contra el esquinero superior. Y ahora maltrato. Y Becky Lynch es la campeona mundial. Aquí está la ganadora y la nueva campeona mundial. Es el hombre, Becky Lynch. Por séptima vez en su carrera, Becky Lynch es campeona mundial. En WrestleMania temprano este mes, Becky Lynch llevó a Rhea Ripley al límite, pero no pudo ganar el campeonato mundial. Y ahora esta noche persevera. Lucha contra toda adversidad, incluyendo este momentazo. Miren eso. Por favor, cuántos impactos en esa mesa. Pero Becky Lynch logró eliminar incluso a la fuerza irresistible. Y ni hablar de los momentos culminantes con Liv Morgan. Eso directamente a la cara de Liv Morgan. Y este es el gran momento. El maltrato. Y Becky gana el campeonato mundial. Obviamente una más que decepcionada Liv Morgan esta noche. Pero aquí está bestseller de New York Times y campeona mundial Becky Lynch. Becky Lynch sobrepasa las probabilidades y se convierte en la nueva campeona mundial, cambiando por completo el panorama de WWE una vez más. Y los cambios, los cambios no han terminado porque se acerca el draft. Así que tanto Raw como SmackDown e incluso NXT sentirán la sacudida de estas selecciones que se llevarán a cabo. Sin duda es una nueva era en WWE y el draft 2024 lo cambiará todo, comenzando el viernes en SmackDown y continuando en el siguiente Raw. Familia, el draft de WWE cambiándolo todo. Sin duda estamos en una nueva era y estas selecciones lo van a sacudir todo. ¿Quién sabe
quiénes terminarán en Raw, en SmackDown, incluso NXT. Todo y cualquier cosa puede pasar y sabes que te puedes poner al día aquí en WWE en español. Muchos cambios. Lo que se queda igual es que Marcelo va a seguir no teniendo razón. Yo voy a seguir teniendo razón. No es mi culpa. Así es como es la vida. Le pueden decir que yo dije eso. Bueno, e igual, nos vemos en la próxima aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto y gracias, familia, de verdad. Gracias.